Profesor, no se escucha. Ok, vamos, perdón, ahí voy, déjame regreso un poquito. Y ahora sí, vamos a iniciar con nuestra quinta unidad, que son los procesos de jurisdicción laboral. Y empezamos, por supuesto, con el fundamento constitucional que regula este tipo de procedimiento. ¿Sale? Nos establece el artículo 123 los derechos fundamentales de los trabajadores y la base de la justicia laboral en México. Y por su parte, el artículo 17 constitucional hace alusión al acceso a la justicia pronta, completa e imparcial para todos los ciudadanos. Y bueno, en este rubro vamos a mencionar el tema del marco legal internacional que regula, por supuesto, al proceso jurisdiccional en materia laboral. Tenemos en este caso los convenios de la OIT como el 87 sobre la libertad sindical, el 98 sobre la negociación colectiva y otros instrumentos internacionales y, por supuesto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que protege los derechos laborales fundamentales. Cuando nosotros hablamos de un proceso de forma general, es importante destacar lo siguiente. Ahí va. Tenemos distintas fases procesales dentro de la teoría general del proceso. Ok, mencionamos, por supuesto, en una primera parte, una fase llamada preliminar. Esta es una fase que se da antes de juicio. Y destacamos algunos actos como el tema de la solicitud de medidas cautelares. Tenemos, por supuesto, el tema de los medios preparatorios a juicio. Ok. Y bueno, esto ocurre antes de iniciar la controversia. En el punto número 2, vamos a mencionar una fase expositiva. Esta fase tiene la presentación de la demanda, ok, el emplazamiento, la contestación de la demanda, la posible reconvención y, por supuesto, la contestación a esta reconvención en el caso que se presente. Vamos bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, profesor. Sí. En el punto número 3, dentro de un proceso, tenemos la fase probatoria. Dentro de esta fase probatoria, destacamos el ofrecimiento de pruebas. El órgano jurisdiccional va a calificar si admite, si previene, ¿sale? O, en su caso, desecha la prueba. ¿Ok? En el caso de admitir, ¿sale? La admisión de pruebas se va a preparar para su respectivo desahogo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a llegar al punto número 4 dentro del proceso, que es lo que vamos a conocer como la fase decisoria.
Ok. En esta fase decisoria, ¿qué vamos a destacar? Bueno, señalamos la cuestión referente con el desahogo de pruebas. Ok. El cierre bueno, antes del cierre de instrucción, la formulación de alegatos. Ok, el cierre de instrucción. Y ahora el órgano jurisdiccional con fuerza vinculante va a emitir su sentencia. Ok, bien. Aquí vamos a tener un elemento muy importante dentro de todo esto que es una fase, ¿sale? Que vamos a conocer como fase impugnativa y vamos a hablar de los recursos, ¿sale? Tanto ordinarios como extraordinarios. Ok, dentro de los recursos ordinarios destacamos la apelación, la queja, la reconsideración, ok, y dentro de los recursos extraordinarios vamos a destacar al juicio de amparo en su modalidad de amparo indirecto y de amparo directo. ¿Ok? Si ya tenemos una sentencia firme, ahora llegamos al punto número 6 con la fase ejecutiva, con el cumplimiento de la sentencia con su materialización. Podemos hablar aquí del tema del requerimiento de pago, ¿ok? Del embargo precautorio, del remate judicial y por supuesto de la respectiva adjudicación y cumplimiento de sentencia. Comentarios, dudas hasta aquí, compañeros. Con este panorama general del proceso. Todo bien, Lick, gracias. ¿Sí? Seguros, aquí o dos cosas, o ni me entienden nada, o lo explico muy bien, o de alguna manera no lo sé. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sí, Ok, vamos bien, Lick. seguros. Ok, perfecto, bien. Vamos a continuar. Muy bien. Bueno, esto es importante antes de iniciar con toda la fase procesal que quiero explicarles. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya vemos la regla general, cómo se encuentran las distintas fases del proceso. Ahora voy a hablar de unos conceptos importantes que debemos de conocer antes de entrar a toda esta práctica procesal. Los conceptos que tenemos que conocer son los siguientes. Ahí va. Bien. Conceptos. Bien. Vamos a hablar del primero de ellas, jurisdicción, y su contraparte que es bueno, no es una contraparte, ahorita menciono que es la competencia. Vamos a hablar de la acción, ok, vamos a hablar de el plazo, vamos a hablar del término, vamos a hablar del proceso. Bueno, ahorita a ver, vamos a empezar por partes. Primero, jurisdicción y competencia. Jurisdicción, la potestad que el Estado confiere principalmente al Poder Judicial para que con fuerza vinculante resuelva un conflicto y lo dirima, ¿verdad? Dicte una sentencia, se pronuncie sobre eso. Entonces, dirima un conflicto. La competencia es la atribución que se le otorga a cierto y especial órgano del Estado en razón a su territorio, en razón a su
cuantía, en razón al grado, en razón a la materia y también, por supuesto, algunos criterios de que definen esta competencia. También tenemos, por supuesto, el tema de el turno y la prevención. Ok, territorio creo que nos queda muy claro. La demarcación territorial en donde el órgano jurisdiccional tiene competencia para intervenir. La cuantía hace alusión al valor del negocio jurídico. El grado hace una implicación de una primera instancia en donde el órgano jurisdiccional va a dictar su sentencia en una segunda instancia en la cual el superior jerárquico va a revisar esta resolución, ¿sale? Por supuesto, en el tema de la presentación del amparo de ser el caso. La materia que implica la especialización, por ejemplo, en materia laboral, en materia civil, en materia penal, etcétera, etcétera. El turno implica que una vez que nosotros presentamos la acción, ¿sale? Vamos a ver que se va a distribuir entre los distintos órganos jurisdiccionales que conforman a ese tribunal, ¿sale? Y la prevención en el caso de que el órgano jurisdiccional que conoció en primer lugar de la causa, por mencionar algunos conceptos. En relación a otros conceptos como es proceso y procedimiento, vamos a encontrar la siguiente diferencia. El proceso es toda la serie de fases que tenemos que llevar, que tenemos que tramitar para que al final el órgano jurisdiccional dicte su sentencia. Y el procedimiento implica cada uno de estos pasos, sale cada una de estas fases que tenemos que llevar para aterrizar a ese punto. También nos encontramos con otro concepto muy importante que es el del plazo y el término. El tema del plazo es el lapso de tiempo que nos da la norma para la realización de un acto procesal y el término es la última oportunidad que tenemos porque de hacerlo de forma extemporánea precluye nuestro derecho. Muy bien, compañeros. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo, Lick. Muy bien. Vamos avanzando. Muy bien. Ahí va. Perfecto. Bien. Bien. Las autoridades del trabajo. Vamos a hablar cómo se van a garantizar los derechos laborales. Y en este punto en particular vamos a hacer alusión a algunas autoridades como es el tema de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la máxima autoridad en materia laboral a nivel federal, con competencias en empresas que tienen que ver de industria textil, empresas industrias extractivas, por ejemplo, petróleo, hidrocarburos, industria cinematográfica, ferrocarriles, el tema también referente de construcciones que versen sobre obra pública federal en áreas administradas por la federación, el tema de cementeras, siderúrgicas, industria del vidrio, etcétera, etcétera, ¿sale? Son varias las industrias que tiene competencia la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y a nivel local, las secretarías del trabajo de los estados tienen competencia en aquellos que no sean competencia exclusiva de la federación. Convenios, comercios locales, servicios estatales, industria local, agricultura regional. ¿Se va entendiendo a grosso modo, compañeros? Vamos Sí, comprendiendo que hay competencias exclusivas que son de la federación y hay competencias que son de las entidades federativas. ¿Sale? sí, Muy bien.
Bien, vamos a continuar. Espero que estos no tengamos ningún comentario, ninguna duda. Vemos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Ahora vamos a ver, por supuesto, lo referente con los centros de conciliación. Esto fue con motivo de la reforma laboral en 2017. Tienen una función principal estos centros de conciliación. ¿Cuál es? Facilitar la resolución pacífica de conflictos laborales mediante el diálogo y la negociación entre las partes. Los procesos son mucho más ágiles, ¿sale? Vamos a ver una reducción en la resolución de los plazos para resolver las controversias. Nos encontramos también, por supuesto, con el tema de economía procesal, la reducción significativa de costos para las partes involucradas dentro de un conflicto. En este punto vamos a analizar a los centros de conciliación y vamos a dividir su competencia en dos: centros locales, ¿vale? Y los centros federales. Ok, para determinar su competencia, ya hemos visto en el caso de los centros federales lo siguiente. Artículo 123, apartado A, fracción 31. Hablamos de ciertas industrias, ¿vale? Hablamos de la cementera, ok, de la siderurgia, ok, hablamos de la industria del vidrio, hablamos del tema del petróleo, todo lo que conlleva la industria del petróleo, también, mm, mm, sí, también, por supuesto, vamos a hacer referencia a la industria cinematográfica, ok, también la industria de la caña y azúcar, también la tabacalera, ok, ¿qué otra empresas? La de producción, ¿cómo se llama? La de producción de alimentos y bebidas, ok, muy bien. ¿Qué más? Bueno, por mencionar algunas, ¿vale? Bien. Y en este caso, las que no se encuentren aquí son de competencia local. Las que no sean exclusivas de la federación, entonces lo entendemos que son competencia local. ¿De acuerdo? Los centros de conciliación local van a intervenir en la fase, ¿sale?, de conciliación, ¿sale?, de conflictos en los cuales estos centros sean competentes. Ok, su competencia solamente es como autoridades de conciliación. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y conocen, por supuesto, de conflictos individuales y conflictos colectivos. ¿Sale? Tenemos, por supuesto, también el tema referente con las federales. Aquí sí tiene una doble competencia. ¿Cuál es esta doble competencia? Son autoridades de conciliación, ¿sale?, en conflictos, ¿sale?, que deban de conocer, en este caso, ¿sale?, en esta parte de la industria, y son autoridades registrales, ¿sale?, por lo que respecta a registro de sindicatos, ¿sale?, reglamentos, contratos, ¿sale?, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Sí. Muy bien.
Entonces ya más o menos conocemos cómo funcionan estos centros de conciliación, tanto los federales como los locales. Vamos a continuar. Tenemos ahora a los tribunales laborales. ¿Cómo los vamos a empezar a desarrollar? Muy bien. Señalamos lo siguiente. Ahí va. Deme un segundito, por favor, ¿eh? Muy bien, vamos a continuar. Perfecto, muy bien. Estimados amigos, continuando con esto, ahora, analizando la naturaleza de los tribunales laborales, destacamos lo siguiente. Los tribunales laborales pertenecen al Poder Judicial y son órganos jurisdiccionales especializados en la resolución de conflictos laborales cuando la conciliación no prospera. Vamos a revisar el tema de los tribunales locales, conocen de conflictos individuales y colectivos, los tribunales federales, competencias sobre empresas de jurisdicción federal y conflictos de mayor complejidad, y tribunales colegiados, que son instancias superiores que resuelven recursos de revisión y que garantizan la uniformidad de criterios en materia laboral. Pero entonces vamos a reiterar la naturaleza de estos tribunales. ¿Sale? Entonces empezamos con los tribunales laborales federales. Ok, ya nos quedó muy claro la competencia que tienen atribuida en el artículo 123, apartado A, fracción 31 de nuestra Constitución. ¿De acuerdo? Muy bien. Y también vamos a destacar que estos pertenecen al Poder Judicial de la Federación. ¿Sale? Muy bien. Vamos a tener que el superior jerárquico de estos tribunales van a ser los tribunales colegiados, que van a emitir criterios que van a unificar, por supuesto, estos criterios. Continuando, tenemos a los tribunales locales. Para conocer su competencia, diríamos que todas las empresas que no se encuentren dentro de este apartado serán competencia de los tribunales locales. Pertenecen a los poderes judiciales locales. Y bueno, estimados amigos, vamos a ver que emiten resoluciones que ponen fin a juicio en conflictos laborales previo a haber agotado la fase prejudicial. ¿Sale? Entonces, agotada la fase prejudicial, ya van a intervenir. ¿De acuerdo? Muy bien. Los principios que van a regular el procedimiento laboral son los siguientes. Decimos, los principios constituyen un pilar fundamental para todos los procedimientos en materia del trabajo, garantizando un procedimiento justo, un procedimiento eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto vamos a hablar de uno de los primeros principios que debemos estudiar, que se denomina el principio de conciliación. ¿Qué nos dice? Bueno, vamos a encontrarnos fundamentado en el artículo 123 de nuestra Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Un diálogo constructivo. Se fomenta la comunicación directa entre trabajadores y empleadores para encontrar soluciones que resulten en beneficio de las partes.
Lo que se busca es evitar la confrontación judicial y resolver la controversia laboral. La conciliación es preferible al litigio, principio fundamental del derecho procesal laboral en nuestro país, ¿sale? Entonces, en caso de que surja una controversia, lo que se va a privilegiar es de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio y de esta manera resolver el conflicto satisfaciendo intereses mutuos. Ponemos un caso. ¿Qué distinción habría, por ejemplo, si las partes tienen la disposición de negociar, se ha terminado la relación laboral que A tenía con la empresa B y bueno, en este punto, ¿por qué no concluir satisfactoriamente este vínculo laboral, llegar a un acuerdo en relación a un finiquito? Ok. Si hay controversia, si hay disputa, pues bueno, a la mejor empezar y llevar una plática conciliatoria, ¿sale? ¿Para qué? Para que al final de cuentas se dicte una sentencia. Bueno, no más bien se resuelva el conflicto. Imaginen, a lo mejor esto lo podemos solucionar, a lo mejor máximo, pónganle que lo solucionamos en unas horas, o a lo mejor tenemos que dialogar un momento y a lo mejor en una semana llegamos al acuerdo. Fácil, ¿verdad? Que a lo mejor tener que llevar un procedimiento pues complejo, tardado, con fases procesales, ya que a lo mejor esto nos va a llevar muchos meses para solución del conflicto. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Sí, muy bien. Vamos a continuar. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Bien. Bueno, también nos encontramos con otro principio que se llama de oralidad. ¿En qué consiste el principio de oralidad? Se transforma radicalmente los procedimientos laborales, estableciendo que las audiencias son predominantemente verbales como mecanismo principal de cómo se tramitan los juicios. Las audiencias se desarrollan de forma verbal, hay una interacción directa entre las partes y el juzgador, hay un registro de audio y video de las actuaciones y hay un mayor dinamismo. Lo que se genera con este principio es la apreciación de pruebas, se facilita la comunicación y se reducen los tiempos procesales de forma significativa, ¿no? Por ejemplo, en el nuevo procedimiento laboral, hemos platicado de una fase obligatoria, bueno, una fase de conciliación, la fase que llamamos prejudicial, ¿sale? Ante los centros de conciliación. También tenemos, por supuesto, una fase escrita, bueno, una fase oral con la audiencia. Bueno, perdón, esta fase primero es escrita, ¿sale? Con la presentación de la demanda, el emplazamiento y la contestación. Todo esto es por escrito, ¿vale? Y ahora sí tenemos una fase oral con la celebración de la audiencia preliminar y por supuesto con, al final de cuentas, la celebración de la audiencia de juicio. ¿De acuerdo? Todo esto ya se desarrolla a través de un procedimiento oral. ¿Alguna duda, algún comentario, compañeros? Muy Sí. parecido Bueno, al procedimiento penal, ¿no, Lick?
más o menos. Más o menos, si lo quiere equiparar, tiene ciertas similitudes, aunque yo le recomiendo que nunca haga comparación de procedimientos. Sí tiene ciertas similitudes. Por ejemplo, lo que usted me dice, la audiencia preliminar se parece mucho a la audiencia intermedia, tiene muchos elementos, por supuesto, ¿no? La audiencia de juicio también, por supuesto, es el desahogo de pruebas, la formulación de alegatos y el dictado de la sentencia. Tiene mucha similitud, aunque pues vale la pena a lo mejor marcar las diferencias de cada proceso, ¿no? Sí, claro, claro. Muy bien, Gracias. a sus órdenes, ¿sale? Bien, vamos avanzando. De acuerdo. Muy bien. Siguiente. Ahí va. Bien. Principio de publicidad y de inmediatez. ¿En qué va a consistir? Bueno, las audiencias son públicas, garantizando transparencia en la impartición de justicia laboral, salvo casos y excepciones que se requiera de reserva. ¿Sale? Es decir, normalmente las audiencias laborales vamos a celebrarlo ante la presencia de un juez. Entonces, ante la presencia de un juez, vamos nosotros a desarrollar todo este proceso jurisdiccional y lo vamos a hacer por escrito. ¿Sale? Entonces, aquí lo hacemos ante la presencia del juez. Aquí está mejor la exposición con esta imagen. ¿Sale? Entonces, nuestra posición es de que las audiencias van a ser públicas y se va a permitir que personas estén pues presentes en la audiencia verificando la actuación de las partes. Con algunas reservas, por ejemplo, les pongo un ejemplo de reserva en materia laboral. Imaginen que el juicio tenga que ver por una cuestión de una rescisión de la relación laboral que está presentando una trabajadora, ¿sale? Señalando el tema de un acoso laboral. ¿Sale? Bueno, un acoso laboral, pero que tiene, bueno, que también inclusive consiste en un acoso de naturaleza sexual, tocamientos y demás que ocurrieron en una jornada laboral. Y esto, por supuesto, puede traer como consecuencia de que se afecta la propia integridad de la parte y esto nos puede conllevar a que la audiencia sea privada. ¿Se entiende por qué, verdad? Sí, es obvio. ¿Sí? O también, por ejemplo, imaginen que tengamos el caso de que se despide un trabajador porque hizo mal uso del secreto industrial de la empresa. Y para evitar que el secreto se haga público en una audiencia, la audiencia puede ser de forma privada. ¿Sale? Sí, vamos bien, ¿verdad? Sí, Muy bien. El principio de inmediatez en materia laboral implica que el juzgador tiene contacto directo de las partes, las pruebas, y de alguna manera le permite una mayor apreciación de los hechos. Recordemos, en materia del proceso laboral, el juez va a estar en toda la fase judicial, ¿eh? Siempre va a estar presente en cada una de las au- audiencias. Muy bien. Seguimos. Ok. Ahora vemos la referencia con el principio de celeridad. La celeridad procesal implica garantizar el acceso efectivo a la justicia laboral, considerando que los trabajadores requieren resoluciones prontas, que la solución de la controversia se dé en plazos reducidos, ¿sale? Mucho más cortos, ¿sale? Audiencias concentradas, desarrollo de múltiples actuaciones procesales en una sola audiencia y, por supuesto, su resolución pronta. Bien, vean, por ejemplo, en el tema de los plazos reducidos. Hablando de la fase de conciliación, vamos a encontrar lo siguiente. Ahí va. La conciliación. Máximo va a tener una duración de 45 días para que
pues procuremos encontrar una solución a la controversia, de ser el caso. Entonces los plazos son reducidos. En el ejemplo de las audiencias concentradas, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Por ejemplo, en la audiencia preliminar se va a desarrollar una serie de etapas procesales. Aquí hablamos de la audiencia preliminar. ¿Vale? Por ejemplo, empezamos con el tema de depuración procesal. Ok, continuamos con el debate sobre excepciones procesales. ¿Vale? Vamos a llegar a acuerdos probatorios. Ok, vamos a llegar a acuerdos sobre hechos. Vamos a llegar, perdón, vamos a ofrecer pruebas. Ok. Vamos a verificar si las pruebas se admiten o no. Ok, y concluimos, por supuesto, con la convocatoria para la celebración de la audiencia de juicio. En pocas palabras, lo que quiero que ustedes vean cómo concentramos la audiencia y se desarrollan distintos actos procesales durante esa audiencia. Y el objetivo dentro de la justicia laboral, pues es el tema de la resolución pronta de las causas. O sea, la emisión de sentencia dentro de plazos determinados y por supuesto reducidos. ¿Se entiende, verdad, compañeros? Sí. Sí. Muy bien. Vamos avanzando. Ahora vamos a empezar directamente con las etapas procesales. Y la primera que vamos a revisar es el tema de la conciliación prejudicial. ¿Vale? Es importante recurrir a esta fase, pues antes de iniciar todo el procedimiento. Muy bien. Nos encontramos, por supuesto, algunas características muy particulares de la fase de conciliación prejudicial. Vemos que ocurre lo siguiente. Paso número 1. La solicitud de la conciliación. El trabajador, ¿sale? Presenta su solicitud ante el centro de conciliación competente, exponiendo los hechos y pretensiones. El centro de conciliación cita al empleador, ¿vale? En este punto va a comparecer, se va a celebrar una audiencia de conciliación en un plazo no mayor a 10 días. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Cuidado, cuidado. Muy bien. ¿Qué ocurre aquí, compañeros? Entonces, bueno, entonces primero comparece el trabajador, el centro de conciliación cita al empleador y se lleva a cabo en un plazo no mayor de 10 días la audiencia de conciliación. Se desarrolla con la presencia de ambas partes y el conciliador buscando un acuerdo satisfactorio. Si se logra el convenio conciliatorio, ¿sale? Entonces vamos a poner fin de cumplir ese convenio con la controversia y en caso de que no sea así, vamos a expedir una constancia de no conciliación. Muy bien. Ok, bien. ¿Cuáles son las funciones que tiene el centro de conciliación? Destacamos que sus funciones son las siguientes. Fundamento artículo 684A, 684I de la Ley Federal del Trabajo. Empezamos. Conciliación. Facilitar los acuerdos entre trabajadores y empleadores mediante técnicas de mediación especializadas. El objetivo, al final de cuentas, es lograr que las partes satisfagan una controversia. ¿Sale? Entonces, llegamos a un acuerdo, llegamos a un pacto en la cual resolveremos el conflicto sin necesidad de llegar al órgano jurisdiccional.
se pretende que más del 70% de los casos se resuelvan por esta vía. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Siguiente punto. El registro. Vamos a encontrar que se van a dar seguimiento a los convenios conciliatorios que celebran las partes. Y otra cuestión, por ejemplo, vamos a poner esta situación. Este empleador va a terminar la relación laboral con su trabajadora y de alguna manera acuden al centro de conciliación para ponerse de acuerdo y establecer un finiquito justo que satisfaga los intereses de las partes. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, continuamos. Vemos, por ejemplo, el de la certificación. En el caso de que no lleguemos a un acuerdo, expide constancias de no conciliación cuando no se logre un acuerdo. Lo importante que tienen estos centros es de que se promueve la cultura de la conciliación y se capacita a conciliadores especializados. ¿De acuerdo, compañeros? Ok, muy bien. ¿Cuáles son las formalidades de la conciliación? Y vamos a ver algunos de estos requisitos, señalando, por ejemplo, el tema de los requisitos de solicitud. Vamos a encontrar el nombre de el solicitante, ¿sale? En este caso de el trabajador que está iniciando el procedimiento, ¿ok? Tenemos los datos del empleador, ¿sale? El demandado, se narran los hechos, se establecen sus pretensiones y documentos que acrediten este vínculo laboral. Llegamos a la audiencia de conciliación. Las partes estén presentes, se exponen sus posiciones, se presentan propuestas de solución, detenerlas y se elabora un convenio en el caso de que suscriban un acuerdo o una constancia de no conciliación en el caso de que no lo logren, porque es muy importante esta constancia para la fase judicial que va a continuar. Muy bien. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene la fase de conciliación para la resolución de los conflictos en materia laboral? ¿Está claro, compañeros? Sí, así ¿Sí? es. ¿Sí? Muy bien. Sí, ¿Sí? está claro. Ok. Entonces recordemos, nosotros podemos llegar de forma unilateral al centro de conciliación. En este caso, el trabajador va a demandar a la parte patronal. ¿Sale? Entonces él inicia el procedimiento y también puede ser bilateral cuando quieren celebrar un convenio y quieren acordarlo directamente ante el centro de conciliación. ¿Sale? Vamos bien, incluso lo que yo les recomiendo, a ver, ¿qué les recomiendo? Ustedes son abogados laboralistas, los contratan para resolver conflictos dentro de la empresa. Si ya tenemos un finiquito, saben que si hay necesidad de que lo ratifiquemos porque puede ser un trabajador conflictivo, mejor vamos a ratificarlo ante el centro de conciliación para que al rato no venga con el cuento de que, ay, que yo no estaba de acuerdo, de que me engañaron, de que me obligaron, de que me presionaron. ¿Se comprende, compañeros? Sí, Sí, muy bien. Vamos a Lick, continuar, ¿vale? Bueno, Lick, una por vez que ejemplo, hemos... una Sí, pregunta, disculpe. sí. También se puede hacer por escrito, ¿no? El acuerdo por escrito, aunque no sea en vamos a decirlo así, que sea nada más entre las dos personas, hacerlo por escrito, si tiene alguna validez en cualquier momento de que hubiera otra litis o de que dijeran, como usted lo menciona, que no se resolvió. Sí, a ver, la importancia que tiene, por ejemplo, la cuestión, a ver, le pongo este caso. Sí, por supuesto, el convenio que usted celebre de forma privada tiene completa validez. Pero, ¿qué pasa si la trabajadora o el trabajador
desconoce su firma, dice que ella no hizo el acuerdo, dice que fue engañada, dice que fue manipulada, dice que de alguna manera inclusive usted la presionó, pues eso va a tener una controversia laboral. Caso distinto que a lo mejor las partes se convoquen, vayan a un centro de conciliación y ahí se entregue un finiquito, ahí se realice un convenio y pongamos fin a la controversia. ¿Se entiende la diferencia entre ambos supuestos en que usted lo haga de forma privada a que lo haga ante el centro de conciliación? Sí, Lick, ya quedó bastante claro. Muchas gracias. Sí, o sea, esa es una situación que en algunos casos se recomienda, sobre todo cuando existe esa posibilidad de que el trabajador a lo mejor no esté muy conforme y pueda pues traer una consecuencia pues procesal importante, ¿no? ¿Sale? Sí, es correcto. Muchas gracias, Lick. Muy bien, a sus órdenes. Bien, rápidamente avanzamos y llegamos al punto de el procedimiento ordinario. Bien, procedimiento ordinario se va a activar en el momento de que no se llegue a un acuerdo en la conciliación. Esta no prospera y entonces ahora sí, perdón, omití una cuestión muy importante. Hay determinados casos laborales que no hay posibilidad de llevarlos a un tema de conciliación, ¿eh? Uno, temas de violencia de género. Dos, temas de discriminación. Tres, temas de violencia sexual. Cuatro, temas de violencia física o violencia moral. En estos casos, no hay necesidad de agotar la fase de conciliación. Nos vamos directamente a la parte procesal. ¿Se comprende? Sí, Sí. Muy bien. Vamos avanzando. Entonces, iniciamos con esta etapa de la demanda laboral. Bien, decimos, la demanda es el acto procesal con la cual inicia formalmente el juicio laboral. Se fundamenta en los artículos 655 y 685 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo. Requisitos formales. Nombre y domicilio de las partes. Hechos narración de hechos, fundamentos de derecho y prestaciones reclamadas. ¿Sale? Documentos anexos. Es importante, pónganlo con negritas. Constancia de no conciliación la tenemos que presentar, documentos probatorios y copias de traslado para la contraparte. ¿Se va entendiendo, compañeros? sí, También, por Sí, supuesto, se presenta ante el tribunal laboral competente dentro del plazo de prescripción antes de que prescriba nuestra acción. Recuerden que es muy importante que nosotros en nuestro escrito de demanda presentemos nuestra teoría del caso. Y entonces vamos a presentar argumentos fácticos, ¿sale? Es decir, circunstancia de tiempo, modo y lugar que hace relación a la litis laboral. Tiempo, modo y lugar. Los elementos normativos, ¿sale? En este caso, la aplicación de la Constitución, ¿sale? ¿Sale? Artículo primero en el tema de derechos humanos, artículo quinto en el caso de libertad contractual, artículo 123 por todo lo demás que contempla en relación a los derechos de los trabajadores. Los tratados internacionales, ¿sale? Como por ejemplo aquí los distintos convenios de la OIT, ¿sale? Muy bien. Y también, por supuesto, la Ley Federal del Trabajo, los reglamentos, ¿sale? Los contratos colectivos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y los elementos probatorios, es decir, nuestra prueba
documental, ok, testimonial, pericial, instrumental, presuncional, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Bueno, avanzamos. Vamos a presentarla al tribunal competente para conocer de la presente litis y bueno, llegamos al punto de la contestación de la demanda. Se tienen 15 días para la contestación de la demanda en cumplimiento de la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de nuestra Constitución. ¿Sale? En este caso vamos a ver que se debe dar respuesta clara a cada hecho alegado, excepciones y defensas, y en su caso la presentación de reconvención, es decir, una pretensión de la parte demandada sobre la parte actora. Ejemplo, que el patrón le diga al trabajador, a ver, trabajador, te hago del conocimiento que la causa bajo la cual se te rescindió es de que tú cometiste un fraude en la empresa y entonces en reconvención te voy a demandar el cumplimiento, el pago de esa cantidad y vamos a dar vista al Ministerio Público para que integre una carpeta de investigación por el delito de fraude. ¿Se entiende más o menos en qué consiste la reconvención? Que Sí, la contestación debe ser clara, debe ser precisa y debe referirse a los hechos de la demanda. Recuerden su trilogía procesal, por favor. Entonces, en este punto, vamos a destacar a la parte actora, ¿vale? La parte actora o también conocida como la que presenta la demandante. ¿Sale? Presenta su demanda, en donde expone su pretensión. Ok, muy bien. Aquí la presentamos ante el tribunal laboral competente, ¿sale? Que va a calificar en primer lugar si admite, si previene o si desecha. En el caso de admitir, va a emplazar a juicio, ¿vale? A la parte demandada. La parte demandada, ¿sale? Podrá dar contestación y entonces presenta su escrito de contestación. Y en este momento, compañeros, es cuando podemos decir que queda fijada la litis. ¿Sale? La litis se ha fijado con la contestación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos avanzando. Bien. La celebración de la audiencia preliminar. ¿Sale? La audiencia preliminar lo que busca es la depuración del proceso y facilitar los acuerdos entre las partes. Entonces, lo que más o menos va a ocurrir en este punto va a ser lo siguiente. Las partes ratifican sus escritos iniciales, ¿ok? Y hacen las aclaraciones que sean necesarias. Existe una nueva oportunidad de conciliar con la intervención del juzgador y de no llegar a este punto vamos a iniciar con la depuración. Se fija la litis, es decir, se hace una depuración y se establece lo que es trascendente para el juicio de la demanda y por supuesto de la contestación. Ok, se va a calificar sobre la admisión de pruebas, se señala fecha para que tenga verificativo la audiencia de juicio y entonces en este punto cerramos la audiencia preliminar para prepararnos en el desarrollo de la audiencia de juicio. ¿Comentarios, dudas, compañeros? todo bien. Segurísimos. Todo bien, ¿Vale? Lick. ¿Sí? Muy bien, vamos a avanzar.
Vamos a encontrar, por supuesto, que en esta audiencia de juicio es el momento culminante del proceso laboral, se van a desahogar las pruebas, se van a formular los alegatos y el desarrollo de la audiencia se va a dar de la siguiente manera. Se verifican que estén presentes las partes. La parte actora, su representante, la parte demandada, su representante, ¿sale? Se van a desahogar las pruebas en el orden que se estableció dentro de la audiencia preliminar. Normalmente primero se van a desahogar las de la parte actora y posteriormente las de la parte demandada. Se van a formular alegatos, ¿sale? Finales en el orden que hemos señalado y se va a citar a las partes para la audiencia. Todo esto se va a registrar de forma audiovisual para garantizar la fidelidad del proceso. ¿Algún comentario sobre esto? No, ¿Todo bien? ninguno. ¿Sí? Muy bien. Todo bien. Bueno, vamos a ver el tema del desahogo de las pruebas. Perfecto. Bien. Desahogo de pruebas. Señalamos. En este punto, en un proceso oral, se permite la apreciación de elementos probatorios por parte del juzgador. Tenemos, por supuesto, el tema de pruebas documentales. Se exhiben documentos con la posibilidad de objeción de estos documentos por la contraparte. Las pruebas testimoniales tienen que ver con interrogatorio directo y contrainterrogatorio de testigos con la intervención activa del juzgador. ¿Sale? Y por supuesto, las pruebas periciales que implica la exposición oral de dictámenes periciales con la posibilidad de aclaración y cuestionamientos. Recuerden que en el desahogo de estas pruebas rige un principio que se llama contradicción. Entonces nosotros podemos refutar las pruebas que presente nuestra contraparte. Muy bien. Y bueno, tenemos la cuestión de la sentencia laboral. La sentencia es la resolución definitiva que pone fin al juicio y se fundamenta, por supuesto, en los resultandos, que va a ser, por supuesto, el resumen de todo lo acontecido en cada una de las fases del juicio, es decir, en la demanda, en la contestación, ¿ok? En la audiencia preliminar, ¿ok? En la audiencia de juicio. Los considerandos, las razones y motivos que tomó en consideración el órgano jurisdiccional para emitir su sentencia y los puntos resolutivos que son los acuerdos a los que al final de cuentas llegó el tribunal. ¿Por qué emitió la sentencia en ese sentido? La sentencia debe dictarse dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de la audiencia de juicio, garantizando este principio de celeridad procesal. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? ¿No? No, No, ninguna. Bueno, sí debe haber muchas dudas, pero tienen que estudiar. Y aparte, su próxima materia se va a mezclar, se va a meter a completamente todo esto. Todo esto lo van a analizar más de fondo. Muy bien. Ok, Sí, avanzamos. Ahí va. Destacamos, mis queridos amigos, lo siguiente. Medios de impugnación. Garantizan el derecho a la revisión de las resoluciones judiciales. Se fundamenta en el artículo 17 de nuestra Constitución. Y en relación a estos medios de impugnación,
vamos a destacar el recurso de revisión que se va a interponer contra las sentencias definitivas de los tribunales laborales. Tenemos 10 días hábiles siguientes a la notificación de la demanda, a la notificación de la sentencia para presentar el recurso. Este recurso, el tribunal verifica el cumplimiento de los requisitos de este recurso y en su caso lo va a remitir a su superior jerárquico para que emita la resolución definitiva. En esta resolución, el tribunal confirma, modifica o revoca esta resolución. ¿Alguna duda sobre estos temas en particular, compañeros? ¿Algún No, comentario que tengamos? Por el momento no, Lick. No, ok. Entonces recordemos, este recurso lo vamos a presentar ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución que nosotros estamos impugnando y este a su vez lo va a remitir a su superior jerárquico para que éste se pronuncie, confirme, modifique o revoque esta resolución. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando ya tenemos nosotros una sentencia definitiva en materia laboral, podemos interponer nuestro amparo directo contra las sentencias definitivas en materia laboral. Procede porque durante el juicio se vulneraron derechos fundamentales de las partes. Existe una incorrecta aplicación de la ley, se vulneró el debido proceso o también por la falta de fundamentación y motivación del órgano jurisdiccional al momento de emitir su sentencia. Se promueve, bueno, lo promovemos ante la misma autoridad responsable y lo van a conocer los tribunales colegiados de circuito. Tenemos 15 días hábiles para presentar el amparo una vez que se nos haya notificado la sentencia y bueno, los efectos restitutorios implicarían la reposición del proceso y también, por supuesto, el tema de la protección constitucional de los derechos de las partes. Es un medio de control de constitucionalidad que por excelencia podemos promover en una controversia laboral. Reiteramos a grosso modo todo lo que conlleva este procedimiento laboral. Mencionamos, por supuesto, la primera fase, que es una fase de prejudicial de conciliación ante los centros de conciliación, local o federal. Hablamos de una fase escrita con la presentación de la demanda, la contestación, la posible reconvención y contestación a la reconvención. Tenemos una audiencia preliminar con el tema de la ratificación de la demanda, con el tema de la invitación a una nueva conciliación, y por supuesto la depuración procesal, el ofrecimiento de pruebas, la admisión de pruebas y la citación para la audiencia de juicio. Y llegamos a la celebración de la audiencia de juicio. En esta vemos, por supuesto, el desahogo de pruebas, la formulación de alegatos y la sentencia. Bueno, el recurso que vamos a interponer contra la sentencia que va a confirmar la sala, si confirma, si modifica, si revoca. Y bueno, la presentación del amparo directo ante esta misma autoridad, y esta lo va a remitir al tribunal colegiado de circuito que corresponda, que en última instancia se va a pronunciar sobre esta controversia laboral y esta sentencia, esta resolución
va a confirmar, modifica o revoca esta determinación. ¿Sale? Y bueno, esto es lo que podemos señalar por lo que respecta a todo este procedimiento que se da ante los tribunales laborales. Comentarios, dudas, aclaraciones. ¿Sí? ¿Todo bien? Parece Todo que bien. todo bien, Nick. Sí. Bueno, bien, avanzamos. Llegando prácticamente a los puntos conclusivos y antes de que empecemos la parte práctica, decimos que México ha celebrado varios tratados internacionales en el tema de jurisdicción laboral. Tenemos 87 convenios con la OIT en el tema de libertad sindical y protección del derecho de sindicalización. Tenemos 90, por ejemplo, el convenio 98 de la OIT habla sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva y el convenio 144 sobre las consultas tripartitas sobre normas internacionales del trabajo. Entonces son varios los supuestos que nosotros podemos verificar para estos temas en particular. ¿Sale? Y bueno, después de analizar el convenio 87, el 98 y el 144, llegamos a una conclusión con estas garantías procesales fundamentales que debemos de considerar dentro de nuestra materia. Por supuesto, compañeros, tenemos el debido proceso, derecho a un proceso justo y equitativo. Aunque recuerden que en materia laboral también vamos a tener un principio de suplencia de la queja para la parte más desfavorecida, que en este caso es la parte trabajadora. Recordemos el derecho de audiencia que implica la garantía de ser escuchado antes de cualquier resolución. Tenemos la defensa. Bueno, el tema del derecho de audiencia es que antes de que tú me establezcas una responsabilidad de conformidad con el artículo 14 y 16 de la Constitución, debo ser debidamente oído y vencido en juicio. La defensa adecuada. Contar con asistencia legal competente, con una persona capacitada, con un licenciado en Derecho que conozca del procedimiento laboral. También, por supuesto, el plazo razonable, que es la resolución dentro de términos apropiados que se establecen en la Ley Federal del Trabajo y también contar con un juez imparcial, tribunal independiente y sin conflicto de intereses. De todo esto que estamos mencionando, es importante, por supuesto, destacar los retos y perspectivas que se tienen en materia de la justicia laboral. Estimados amigos, requerimos un tema de capacitación especializada, conciliadores, jueces, personal jurisdiccional en esta materia procesal es importante, porque recuerden que es una reforma reciente y seguimos en esta conformación de profesionales en la materia del derecho laboral. También, por supuesto, el tema de desarrollo de sistemas digitales. Vamos a tener muchos juicios en línea, vamos a tener muchos expedientes electrónicos y tenemos que tener la noción de actualización. Y por supuesto también la cultura de conciliación, promoción de la resolución pacífica de conflictos como alternativa preferente al litigio. Todos estos aspectos son importantes que los consideremos. Y llegamos, por supuesto, a las conclusiones generales. Estimados amigos, el proceso jurisdiccional ha tenido diversas etapas considerando la reforma constitucional 2017 y principalmente la reforma 2019. Tenemos un marco normativo sólido contemplado en la Constitución, artículo 123, y los tratados internacionales que México ha suscrito.
Recuerden que tenemos una coordinación efectiva hoy en día entre centros de conciliación que van a trabajar en la fase prejudicial y tenemos a los tribunales laborales estableciendo las competencias entre centros de conciliación y tribunales laborales. Y bueno, los principios que hemos señalado sobre este procedimiento laboral: oralidad, celeridad, conciliación, el tema de los ejes rectores del sistema. Y de todo lo anteriormente visto, vamos rápidamente, mis queridos amigos, a entrar al último caso que vamos a resolver. Y este caso se denomina de la siguiente manera: el camino de la justicia para Rosa. La historia de una supervisora que luchó por sus derechos laborales y encontró justicia a través del nuevo procedimiento laboral. ¿Listos, compañeros? Ok, bien. Sí, Avanzamos. Empezamos con el caso de Rosa, una supervisora ejemplar. Supervisora, escuchen bien, para que vayamos comprendiendo, de una fábrica textil en el estado de Querétaro, una empresa de jurisdicción federal. Un día, después de años de servicio, fue despedida sin previo aviso ni justificación. La gerente de la planta ofreció un finiquito, pero no una liquidación. Ya entendimos la diferencia de ambos, ¿verdad? Sí nos queda Sí, claro, ¿sale? sí, Alegando que la empresa no tenía ninguna responsabilidad legal por el despido, que eso era una causa imputable a ella. Rosa, decepcionada y un poco cansada de esta situación, buscó asesoría legal, ¿sale? Y en esta asesoría legal consultó a una abogada experta en materia laboral. La abogada le explicó: antes de iniciar un juicio, es importante que agotemos previamente una fase de conciliación prejudicial, ¿sale? Rosa le dijo a Rosa que este procedimiento era más rápido y económico que el juicio completo. Se va entendiendo entonces qué va ocurriendo, ¿verdad? sí, ¿Sale? Primer paso. Bueno, ya tiene la asesoría Rosa. Y en este punto se presenta la solicitud ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Sí queda claro por qué es este centro, ¿verdad? Porque se trata de una industria textil y la industria textil es competencia federal. ¿De acuerdo? Bien. sí, Se citó a la empresa para que se llevara a cabo una audiencia de conciliación. ¿De acuerdo? Muy bien. Vámonos por partes. Siguiente. Se celebra la audiencia de conciliación. ¿Sale? Vamos a un centro de conciliación. Tenemos un conciliador especializado. Escuchó a ambas partes y en este punto facilitó el diálogo y buscó una solución pacífica. La empresa ofreció un monto, pero no cubría la totalidad de lo que Rosa consideraba justo. Después de varias propuestas, las partes no logran llegar a ningún acuerdo. Como consecuencia de este no acuerdo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral expidió una constancia de no conciliación, documento que le permitiría a Rosa continuar con el siguiente paso. Está claro, ¿verdad? ¿Qué es cómo vamos llevando nuestro procedimiento? ¿De acuerdo? de sí. ¿Sale? acuerdo. Muy bien. Bueno, como no llegaron a un acuerdo,
Rosa un poquito cansada por la negativa de la empresa a cubrir con las prestaciones que le corresponden por ley, bueno, inició la demanda laboral. ¿Sale? Ahora, como había fracasado la conciliación, se presenta la demanda, ¿sale? Ante el Tribunal Federal Laboral, ¿sale? De la jurisdicción que en este caso es en el estado de Querétaro. En la demanda, la abogada de Rosa adjuntó la constancia de no conciliación y los documentos que acreditan esta relación laboral. ¿Qué documentos creen que pudo haber presentado que verificaran esta relación laboral? A lo mejor contrato colectivo, contrato individual, ¿qué más? Un recibo, Un profe, recibo de... Recibo de pago, Ajá, muy bien, ¿qué más? o bien dicho, la nómina, ¿no? Con comprobante de nómina. Algún comprobante de nómina, etcétera, etcétera. Bitácora de constancia, ¿Alguna, asistencia. alguna constancia de NIF, transferencia, Su alguna alta en el transferencia del seguro, pago? Su alta en el seguro, alguna transferencia que ella, o sea, son varios los elementos que podía haber acreditado aquí, ¿vale? Acuérdense que la relación laboral se verifica con la prestación del servicio personal y subordinado y el pago de un salario. ¿De acuerdo? Bien, bien, vamos a continuar. Avanzamos. Perfecto, muy bien. Bueno, en este punto se celebra en este caso, el nuevo sistema de justicia laboral que vamos a conllevar, pues hay algunos principios que lo van a regir. Vemos el principio de oralidad. El juicio avanzó según el principio de oralidad y celeridad que rigen el nuevo sistema. Se agotó la primera fase escrita con la demanda, la contestación, llegamos a la audiencia preliminar y en la audiencia preliminar, pues se ratificó la demanda, se ratificó la contestación, se depuró el procedimiento, se ofrecen medios de prueba, se admiten esos medios de prueba y se cita a las partes para la celebración de la audiencia de juicio. Las audiencias son verbales, por lo menos haciendo alusión a la audiencia preliminar y por supuesto a la audiencia de juicio. Muy bien. Bien, el juez siempre tuvo contacto directo por las partes y ante él se desahogaron las pruebas. El procedimiento ha sido mucho más ágil, mucho más expedito, lo que permitió a su señoría tuviera una mejor apreciación de los hechos que se están presentando. ¿Vale? Entonces, bueno, el camino que llevó mi estimada Rosa, pues fue lo que ya mencionamos en este punto. Recuerden, desahogó la fase escrita con la demanda, ¿sale? Con la presentación de la demanda, el emplazamiento, la contestación. Ok, llegamos a la audiencia preliminar, se ratifica la demanda. Ok, vamos a ofrecer una nueva oportunidad de conciliar. Bueno, se hace una depuración procesal, se ofrecen medios de prueba, se admiten medios de prueba y se cita a las partes para la audiencia de juicio. Y llegamos a la audiencia de juicio en donde se desahogan las pruebas, se formulan alegatos, ok, y se va a dictar la sentencia. ¿De acuerdo? Todo esto es el camino que ya llevó a Rosa para el punto de que se dirimiera este conflicto. ¿Alguna duda sobre esto, compañeros? ¿Algún comentario? ¿Todo Ya bien? está claro. ¿Sí? Muy bien. está Avanzamos. bien. ¿Sí? Bien, avanzamos. Perfecto. Muy bien. Se llegó el día de la audiencia de juicio. ¿Sale? En este punto en particular, vamos a verificar que
la empresa presentó sus argumentos y señaló que Rosa había sido despedida por bajo desempeño. Rosa, dentro de sus medios de prueba, presentó prueba testimonial en la cual se demuestra y se aclaró pues que era todo lo contrario, que Rosa era una persona profesional, era una persona que había contribuido con el desarrollo de la empresa y que siempre tuvo una evaluación favorable. Después de todo lo acontecido dentro de la audiencia de juicio, vamos a encontrar que la sentencia fue favorable para Rosa. El juez emitió la sentencia, le dio la razón a Rosa, ordenando el pago de liquidación por despido injustificado. Recuerden, todas las prestaciones que conllevan en el finiquito, más la indemnización constitucional de 3 meses de salario integrado y por supuesto los 20 días por año. En este punto, el juez, con base a las pruebas, garantizó que el proceso fuera justo, completo e imparcial. Al final de cuentas, la perseverancia de Rosa rindió sus frutos. Se garantizó justicia laboral. Rosa demostró que le correspondía la razón y por supuesto tuvo una indemnización que le correspondía por ley. Esto es un caso que, por supuesto, nos ayuda a entender todo el proceso. Y con todo esto que platicamos, mis queridos amigos, por supuesto que un ejemplo para todos los trabajadores. Su caso es un ejemplo de cómo el proceso jurisdiccional laboral en México puede conllevar a un tema de justicia y debido proceso. Acceso a la justicia por los trabajadores en la defensa de sus derechos y el debido proceso. Trato justo e imparcial para todas las partes. Es importante lo que hemos comentado en esta sesión para entender cómo los trabajadores pueden defender sus derechos. Y bueno, concluyendo ya nuestra respectiva sesión, llegamos al punto en la cual les damos las gracias por la atención brindada a lo largo de esta sesión. Esperemos que el desarrollo temático que hemos venido trabajando pues haya sido útil.